Título traducido. 20. La administradora envenenó a mi perro. No imaginó que tenía cámaras por todos lados. Una administradora del condominio envenenó a mi perro sin saber que cada movimiento suyo estaba siendo grabado. Cuando Bruno cayó retorciéndose en el jardín, mi mundo se derrumbó. Al revelar las imágenes impactantes, secretos oscuros salieron a la luz, transformando nuestra comunidad para siempre. Una historia de coraje, justicia y el amor incondicional por un amigo de 4 patas. Prepárense para un viaje emocionante que les tocará el corazón. Suscríbanse, dejen su like y comenten desde dónde están viendo. Vamos a hablar sobre ese momento en que tu mundo se pone de cabeza en cuestión de segundos. Me sucedió a mí un martes cualquiera. El sol estaba radiante afuera. Los pájaros cantaban como si la vida fuera una gran fiesta. Y yo estaba gritando desesperadamente por mi Bruno, mientras él se retorcía en el césped del jardín. ¿Alguna vez has sentido tu cuerpo congelarse por completo mientras tu mente te grita que te muevas? Fue exactamente eso. Bruno, mi labrador de 6 años, mi fiel compañero, tenía espuma saliendo de la boca, el cuerpo rígido, los ojos implorando socorro, y yo sabía, en el fondo de mi alma, que aquello no era natural. Alguien le había hecho eso a él, a los dos en realidad. Ni siquiera sé cómo logré sacar mi cuerpo del estado de shock. Solo recuerdo tomar a mi Bruno de casi 40 kilos en brazos, una fuerza que solo surge cuando estamos desesperados, y correr hacia el carro como si el mundo se estuviera acabando. Y para mí se estaba acabando. Señora, esto es envenenamiento, y por su estado fue algo fuerte a propósito, dijo el veterinario con esa cara de quien da malas noticias todos los días. Lo trajo a tiempo. Vamos a hacerle un lavado e intentar neutralizar. Pero necesito que la señora entienda que las próximas 24 horas son críticas. ¿Críticas? Quiso decir devastadoras. Me quedé sentada en esa sala de espera por horas, recordando cada momento con Bruno. Del día en que Roberto, mi difunto esposo, llegó con él siendo aún cachorro, diciendo que yo necesitaría compañía cuando él partiera, como si supiera que el cáncer se lo llevaría en menos de 2 años. Bruno era todo lo que me quedaba de la vida que construí por 4 décadas. Y ahora algún monstruo había intentado quitármelo. Pero espera, no estoy contando la historia en el orden correcto. Deben estar preguntándose, ¿pero de dónde surgió tanta maldad? ¿Por qué alguien envenenaría a un perro inocente? Buena pregunta. Yo también me la hice mientras contenía las lágrimas en esa clínica veterinaria, hasta que la respuesta vino como un rayo: las cámaras. Las cámaras. 3 meses antes, cuando me mudé al condominio Villa de las Flores después de vender la casa donde viví con Roberto por 35 años, lo primero que hice fue instalar un sistema de cámaras. Sí, soy esa señora paranoica de 67 años que no confía en nadie. Y con razón. Mi casa anterior fue asaltada 2 veces. La segunda vez yo estaba adentro. ¿Saben lo que es despertar con un hombre encapuchado revolviendo tus cajones? Pues sí. Después de eso, las cámaras se convirtieron en mis mejores amigas. Coloqué 4 cámaras estratégicas, una en la puerta principal, otra en la cocina, una tercera en el pasillo y la última, gracias al cielo, en el jardín trasero donde Bruno solía jugar. Eran pequeñas, discretas, casi invisibles a menos que supieras dónde buscar. Mientras Bruno luchaba por su vida en la clínica, volví al apartamento con un único objetivo: revisar las imágenes. Me senté frente al computador, las manos temblando, tanto que apenas podía usar el mouse. Retrocedí las imágenes del día, hora por hora, hasta que, bingo, ahí estaba ella, la administradora del condominio, Laura López, esa mujer de 60 y tantos años, siempre de tacones altos, ropa impecable y una sonrisa tan falsa como un billete de 3 pesos. La misma que me recibió el primer día con un ramo de flores y el discurso ensayado sobre cómo el Villa de Minuns, las flores era un ambiente selecto para personas refinadas. En las imágenes, Laura miró a los lados con esa discreción teatral de quien hace algo malo y luego arrojó un pedazo de carne en mi jardín. Bruno, mi pobre Bruno, apareció minutos después, feliz de la vida con el regalo inesperado.
Observé horrorizada mientras él devoraba aquello, sin saber que estaba tragando un pasaporte al sufrimiento. Me hirvió la sangre. Podía sentir cada vena de mi cuerpo pulsando. ¿Saben esa sensación de que podrían explotar en cualquier momento? Era exactamente eso. Pero respiré hondo. 1, 2, 3 veces. No la confrontaría. Aún no. Primero, Bruno necesitaba sobrevivir. Segundo, necesitaba entender por qué. Y tercero, yo garantizaría que ella pagara por cada segundo de dolor que causó a mi perro. ¿La señora tiene alguna idea de quién pudo haber hecho esto?, preguntó el veterinario cuando volví a la clínica al día siguiente. Bruno estaba vivo, respondiendo bien al tratamiento, aunque aún débil. No tengo idea, doctor. Mentí con la sonrisa amable de una señora inofensiva. Pero voy a investigar, puede estar seguro. Y fue exactamente lo que hice en las semanas siguientes. Bruno volvió a casa débil pero vivo. Puse su colchón en la sala para poder observarlo constantemente. Y mientras él se recuperaba, comencé mi investigación particular sobre la administradora Laura López. Descubrí, conversando casualmente con vecinos, que Laura llevaba en el cargo 6 años. 6 años de un régimen casi dictatorial en 1960, el condominio. Las asambleas eran raras, las decisiones unilaterales, y nadie parecía cuestionar. ¿Por qué? Simple, miedo. María del 302 me contó, tomando un café en mi cocina, que le rayaron el carro misteriosamente después de cuestionar el aumento abusivo de la cuota de mantenimiento. Carlos, del 207, encontró las plantas de su jardín arrancadas un día después de discutir con Laura sobre el ruido en el área de la piscina. Y doña Lourdes, una señora de 85 años del edificio B, tuvo cortes inexplicables en el suministro de agua siempre que se retrasaba en el pago de la cuota, aunque fuera por solo 2 días. ¿Coincidencias? Creo que no. Laura empezó como una administradora normal, explicó José, el conserje, durante un momento en que lo encontré solo. Miró a los lados antes de continuar, voz baja, como quien teme ser oído. Pero después de que la desarrolladora inmobiliaria Desarrollos Urbanos demostró interés en comprar el terreno para construir un centro comercial, ella cambió. Comenzó a presionar a los vecinos para que vendieran. Algunos se resistieron. La mayoría terminó cediendo. Desarrollos Urbanos, ese nombre me sonó familiar. Tomé la carpeta con los documentos de la compra de mi apartamento y ahí estaba. Una carta de Desarrollos Urbanos ofreciendo comprar mi inmueble incluso antes de que me mudara. Ofrecían 30% por debajo del valor de mercado, alegando problemas estructurales en el edificio. Me negué, obviamente. El corredor intentó insistir, dijo que yo debería reconsiderar, que era una oportunidad única. Lo mandé a paseo. Las piezas empezaban a encajar. Laura estaba obviamente recibiendo alguna comisión de Desarrollos Urbanos por cada apartamento vendido. Y yo, la nueva vecina terca que se negó a vender, era un obstáculo. Bruno, mi fiel compañero, fue solo un daño colateral en su guerra inmobiliaria. Pero ¿por qué atacar al perro y no a la dueña? Simple. Presión psicológica. Quería desestabilizarme emocionalmente, hacer que yo asociara el condominio con recuerdos malos, que me sintiera insegura. Una estrategia perversa pero inteligente. El tipo de cosa que funcionaría con una señora, viuda y solitaria. Excepto que yo no era el tipo de señora viuda que ella imaginaba. En la primera asamblea de condóminos a la que asistí, un mes después del envenenamiento de Bruno, Laura anunció nuevas reglas para mascotas. Por motivos de higiene y seguridad, dijo ella con esa sonrisa plastificada, perros de más de 15 kilos ya no serán permitidos en las áreas comunes del condominio. Las miradas se dirigieron a mí. Bruno pesaba casi 40 kilos. Era el único perro grande del condominio. ¿Y los que ya viven aquí?, pregunté con mi mejor voz de viejita confundida. Tendrán un plazo de adaptación de 30 días, respondió ella, fingiendo generosidad. Después de eso se aplicarán multas. Los vecinos estuvieron de acuerdo como ovejas llevadas al matadero. Nadie cuestionó. Nadie, excepto yo. En el reglamento que firmé cuando compré mi apartamento no consta esa restricción, argumenté, hojeando los papeles que estratégicamente traje conmigo.
Y por lo que entiendo, cualquier alteración en el reglamento necesita ser aprobada por el 70% de los vecinos en asamblea específica para este fin. Laura tragó saliva. Su sonrisa vaciló por medio segundo antes de regresar, ahora más forzada. Señora. Elena, la asamblea está aprobando ahora, intentó evadir. Sin convocatoria previa especificando el tema, sin votación formal registrada en acta, sin el quórum mínimo presente, pregunté exhibiendo el reglamento interno como quien muestra una carta ganadora. Creo que no. El silencio que siguió fue delicioso. Algunos vecinos desviaron la mirada, avergonzados. Otros me observaban con una mezcla de sorpresa y admiración. Laura, por su parte, tenía esa mirada de quien acaba de encontrar un insecto particularmente molesto. Dejemos esta discusión para la próxima asamblea. Evadió. Pasando al siguiente tema, gané la batalla, pero sabía que la guerra acababa de comenzar. En los días siguientes, noté al conserje constantemente observando mi ventana. El agua de mi apartamento comenzó a tener un olor extraño. Recibí multas por infracciones que nunca cometí, como dejar basura fuera del horario permitido y hacer ruido después de las 10 p.m. La presión aumentaba, pero yo también estaba preparada. Instalé más cámaras. Comencé a guardar muestras del agua. Documenté cada multa injusta con pruebas en contrario. Y lo más importante, comencé a formar alianzas. Primero con doña Lourdes, que sufría abusos desde hacía años. Después con Carlos del 207, que reveló haber encontrado micrófonos en su teléfono fijo después de discutir con Laura. María del 302 se unió a nosotros cuando recibió un cobro absurdo por un supuesto escape que dañó el apartamento de Minos abajo, coincidentemente días después de que ella cuestionara las cuentas del condominio. Formamos un pequeño grupo de resistencia, reuniones discretas en mi apartamento, siempre con la excusa de jugar canasta o ver telenovelas. En cada encuentro surgían más historias, se acumulaban más evidencias. Laura no era solo una administradora corrupta, era la líder de un esquema sofisticado de manipulación y extorsión. Fue en una de esas reuniones que conocí a Fernando, exconsejero del condominio, que había sido apartado misteriosamente el año anterior. Su historia me puso los pelos de punta. Laura desvió más de 300,000 pesos del fondo de reserva del vino y sin condominio, reveló mostrando documentos que había guardado secretamente. Cuando cuestioné, fui acusado de intentar dar un golpe. Ella falsificó mi firma en documentos, puso a los vecinos en mi contra. Tuve que mudarme a casa de mi hija por un tiempo, de tanta persecución. ¿Y por qué no denunciaste a la policía?, pregunté perpleja. Denuncié 2 veces, suspiró derrotado. ¿Sabes quién es el comandante de policía de nuestra región? Primo de su marido. Las denuncias desaparecieron mágicamente. Eso explicaba la impunidad. Laura tenía conexiones, estaba protegida. Un motivo más para ser extremadamente cuidadosos con nuestro plan. Mientras tanto, Bruno se recuperaba completamente y volvía a ser el perro alegre que siempre fue. Paseábamos por el condominio siempre juntos, yo ostentosamente cargando un spray de pimienta y una cámara visible en el pecho. Para documentar las bellezas del condominio, respondía con una sonrisa inocente cuando alguien preguntaba. Pasaron 2 meses. Nuestras reuniones continuaban, nuestro dossier crecía. Teníamos evidencias de desvío de dinero, adulteración de documentos, persecución a vecinos. Pero necesitábamos algo definitivo, algo que ni siquiera un comandante de policía primo pudiera ignorar. Y entonces, una mañana de sábado, recibí la llamada que cambiaría todo. Doña Elena. Era José, el conserje, su voz temblorosa. Necesito hablar con la señora, no por teléfono. ¿Puedo pasar en 15 minutos? Cuando José llegó, parecía haber envejecido 10 años desde nuestra última conversación. Entró apresurado, verificó las ventanas, bajó la voz. «Va a intentar de nuevo», dijo él, las manos temblando. «Laura, va a envenenar a su perro de nuevo. Compró un veneno más fuerte esta vez, de esos que no dejan rastro. Me mandó ponerlo en su comida. Dijo que si no lo hacía, le contaría a la policía sobre mi hijo». El hijo de José cumplía libertad condicional por un crimen que no cometió.
Era su punto débil y Laura lo sabía. ¿Cuándo?, pregunté sorprendentemente tranquila. Hoy en la noche. Ella sabe que la señora va a la misa de las 7 p.m. los sábados. Quiere que aproveche ese momento. Perfecto. Simplemente perfecto. Pasé el resto del día preparando todo. Llamé a mis aliados, activé a Fernando con sus contactos en la prensa local y preparé la trampa más elaborada que una señora de 67 años jamás montó en la historia de ese condominio. A las 6:45 p.m. salí de casa vestida para la misa, con Bruno dentro del apartamento. Pero en lugar de ir a la iglesia, entré en el carro de Fernando, que estaba estacionado estratégicamente fuera del alcance de las cámaras del condominio. Regresamos por una entrada secundaria que pocos conocían y nos escondimos en el apartamento de doña Lourdes, con vista privilegiada a mi puerta. A las 7:10 p.m., José apareció visiblemente nervioso. Usó la llave maestra que tenía como conserje, entró en mi apartamento y salió 5 minutos después. Mi corazón se aceleró. ¿Había seguido adelante con el plan de Laura a pesar de nuestro acuerdo? A las 7:30 p.m., lo inesperado. Laura apareció. También usó una llave, que definitivamente no debería tener, y entró en mi apartamento. Se quedó dentro por casi 15 minutos. Cuando salió, cargaba una carpeta que reconocí inmediatamente. Mis documentos personales, incluyendo escrituras y estados de cuenta bancarios. ¿Registraste todo?, le pregunté a Fernando, que asintió, mostrando la cámara profesional. Carlos, en otro punto estratégico, también confirmó que había filmado. Y lo más importante, todas mis cámaras internas estaban funcionando perfectamente. Cuando volví a mi apartamento, 1 hora después, Bruno estaba bien. José había cumplido nuestra parte del acuerdo. Fingió poner el veneno, pero en realidad solo simuló para las cámaras de seguridad del condominio. La comida envenenada estaba seguramente guardada como evidencia. Verificando las imágenes de mis cámaras internas, tuve la confirmación de todo. José entrando fingiendo contaminar la comida. Laura entrando después, verificando la comida, probablemente para asegurarse de que el veneno estaba allí. Y después, revolviendo mis documentos, llevándose copias, claramente buscando alguna vulnerabilidad financiera o legal para presionarme. Lo más impactante, sin embargo, fue lo que dijo por teléfono mientras estaba en mi apartamento, sin saber que cada palabra estaba siendo grabada. Puede preparar la oferta. La vieja del perro no va a aguantar más un mes. O vende por cuanto ofrezcamos, o arreglamos una forma de expulsarla. Y si este perro maldito sobrevive de nuevo, tengo otras formas de presionar. Acabo de encontrar sus documentos. Sé dónde tocar. Para hacer daño. La asamblea anual del condominio estaba programada para dentro de 2 semanas. Era tiempo suficiente para preparar nuestra presentación. Fernando usó sus contactos para garantizar la presencia de un representante del Ministerio Público. Carlos convenció a un regidor amigo para que asistiera coincidentemente para hablar sobre derechos de los adultos mayores. Y yo estaba lista para el enfrentamiento de mi vida. Llegó el día. El salón de fiestas del condominio estaba lleno como nunca antes. Además de los vecinos habituales, rostros desconocidos, periodistas disfrazados, autoridades de civil, se mezclaban entre la multitud. Laura parecía ligeramente incómoda con la audiencia inesperada, pero mantenía la sonrisa plástica de siempre. Antes de iniciar la asamblea, me gustaría hacer un anuncio especial, dijo ella consultando sus notas. Desarrollos Urbanos aumentó su oferta para los apartamentos del edificio A. Es una oportunidad única que... Con permiso, Laura, interrumpí levantándome. Antes de hablar de ventas, tengo una presentación importante para todos. Su mirada era una mezcla de sorpresa e irritación. Señora Elena, tenemos un orden del día y... Creo que lo que voy a mostrar es relevante para la decisión de todos sobre vender o no sus inmuebles. Insistí, caminando hacia el proyector que Fernando había instalado estratégicamente. El murmullo se extendió por la sala. Laura claramente no sabía cómo reaccionar sin parecer autoritaria frente a las visitas ilustres. «Solo 5 minutos», concedió ella con una sonrisa forzada. 5 minutos fue todo lo que necesité.
Las primeras imágenes mostraban a Laura arrojando carne envenenada a Bruno. Las siguientes, ella invadiendo mi apartamento. El audio de su conversación telefónica resonó por el salón, cristalino, indiscutible. Presentamos documentos mostrando el desvío de dinero, testimonios grabados de vecinos perseguidos, evidencias de adulteración de actas y registros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura intentó levantarse, pero sus piernas parecían fallar. Su rostro, antes sonrojado, estaba pálido como el papel. Esto es un montaje, una persecución absurda de una señora que claramente tiene problemas mentales, logró balbucear finalmente. Fue entonces cuando Bruno, mi fiel compañero, entró en el salón, conducido por José. El conserje caminó hasta el centro, visiblemente nervioso pero determinado. «Yo confirmo todo lo que doña Elena mostró», dijo él, la voz temblorosa pero firme. «Fui forzado a participar en varios de estos esquemas bajo amenaza. La administradora tiene una copia de la llave de casi todos. Los apartamentos. La usa para intimidar, para plantar evidencia, para presionar vecinos». Se desató el caos. Vecinos gritaban preguntas. Otros exigían la renuncia inmediata de Laura. El representante del Ministerio Público se acercó discretamente, solicitando copias de todas las evidencias. El regidor ya estaba al teléfono, probablemente activando contactos en la policía que no fueran primos del marido de nadie. Laura, viéndose acorralada, intentó una última carta desesperada. Caminó hacia mí, el rostro contorsionado de rabia. «No sabes con quién te estás metiendo, vieja», siseó ella, lo suficientemente bajo para que solo yo oyera. «Puedo haber perdido el control aquí, pero tengo amigos en lugares que ni te imaginas. Esto no se va a quedar así». Sonreí tranquilamente, inclinándome para también susurrar. «Toda esta conversación está siendo grabada por 3 dispositivos diferentes, querida, y transmitida en vivo a un grupo de WhatsApp que incluye a ese comandante de policía de allí al fondo, el nuevo transferido hace 2 semanas a nuestra región. Ah, y le encantó conocer a Bruno durante nuestras caminatas matutinas. Tiene un labrador igualito». El rostro de ella se transformó en una máscara de horror. En ese momento, finalmente entendió. Había subestimado completamente a la viuda solitaria del 204. Los eventos que siguieron fueron casi cinematográficos. Laura fue removida del cargo de administradora esa misma noche, por votación unánime. Se contrató una auditoría externa para examinar las cuentas del condominio de los últimos 5 años. Desarrollos Urbanos retiró mágicamente su interés en comprar el terreno cuando supo que estaría enfrentando procesos por intento de fraude inmobiliario. Laura enfrentó procesos criminales por envenenamiento de animal, invasión de domicilio, robo de documentos, desvío de recursos, falsificación, calumnia y una lista impresionante de otros crímenes que fueron descubiertos durante las investigaciones. Su marido, que aparentemente no sabía de nada, o fingía muy bien, pidió el divorcio 2 semanas después. El primo comandante de policía fue transferido a un pueblito remoto en el interior, donde el mayor crimen era gallinas escapando al patio del vecino. José, tras testificar contra Laura a cambio de inmunidad, logró probar la inocencia de su hijo con la ayuda de nuestro nuevo grupo de apoyo jurídico comunitario. Carlos fue elegido el nuevo administrador del condominio, con una plataforma basada en transparencia y respeto. ¿Y yo? Bueno, me convertí en una especie de celebridad local, la abuela detective, como les gustaba llamarme a los periódicos. Vecinos de otros condominios comenzaron a buscarme para consultorías sobre cómo identificar y combatir administradores abusivos. Hasta escribí un pequeño manual, distribuido gratuitamente en la Asociación de Vecinos del barrio. Bruno se recuperó completamente y se convirtió en la mascota no oficial del condominio. Niños que antes tenían prohibido acercarse a él, ahora hacían fila para pasear con el perro héroe los fines de semana. Una noche, cerca de 6 meses después de toda esta confusión, estaba sentada en la terraza con Bruno a mis pies, disfrutando de la tranquilidad que finalmente encontramos. Fernando apareció, trayendo un pequeño paquete. «Un regalo para celebrar medio año de libertad», dijo sonriendo.
Era un portarretratos con una foto del día de la asamblea. Yo, Bruno, José, Carlos, doña Lourdes y los otros aliados, todos posando como un equipo victorioso. En el marco, una inscripción simple: nunca subestimes a una señora con un perro y cámaras. Me reí suavemente acariciando a Bruno, que parecía sonreír a su manera canina. Saben, a veces la vida nos pone en situaciones donde necesitamos elegir ser víctima o ser protagonista. Cuando encontré a Bruno retorciéndose en aquel jardín, podría haberme simplemente mudado, huido de ese ambiente tóxico, pero algo dentro de mí, tal vez el espíritu terco que Roberto siempre decía que yo tenía, o tal vez solo el amor incondicional por mi perro, se negó a retroceder. Y al enfrentar aquella batalla, no solo me salvé a mí y a Bruno, liberé a una comunidad entera que vivía bajo el yugo del miedo. Las cámaras que instalé por seguridad terminaron siendo instrumentos de justicia. La administradora, que pensó que podría intimidar a una vieja indefensa, descubrió de la peor manera posible que las apariencias engañan. Y yo, bueno, descubrí que incluso a los 67 años todavía soy capaz de luchar y vencer batallas que parecen imposibles. Bruno, tendido a mis pies, levantó la cabeza como si leyera mis pensamientos. Sus ojos sabios parecían decir: «Siempre supe que eras fuerte». Sonreí, inclinándome para rascarle detrás de las orejas su punto favorito. «Somos una dupla increíble, ¿verdad, grandulón?», murmuré. Él movió la cola en señal de acuerdo. Abajo, en el jardín, ahora libre de las maquinaciones de Laura, los niños jugaban libremente, los vecinos conversaban sin miedo, y la vida seguía su curso natural, como debía ser. Es curioso cómo un intento de destruirme terminó haciéndome más fuerte de lo que jamás imaginé ser. Y pensar que todo comenzó con una carne envenenada y una cámara escondida. Ah, si Laura supiera. Pero entonces, ese fue exactamente su problema, ¿verdad? Ella no sabía. No sabía que detrás de la fachada de una señora viuda y su perro había una voluntad de hierro y un sentido de justicia inquebrantable. No sabía que cada movimiento cruel suyo estaba siendo registrado, documentado, compilado. Y principalmente, no sabía que había elegido a la víctima equivocada. Porque, vean bien, hay 3 tipos de personas que nunca deben subestimar. Madres, protegiendo a sus hijos, personas que no tienen nada que perder, y viudas con perros grandes y cámaras escondidas. Esta es la lección que dejo para cualquiera que piense en abusar del poder. Cuidado. Nunca sabes quién está observando, nunca sabes quién está grabando, y ciertamente nunca sabes cuándo. Una señora de cabello gris y su fiel labrador serán los responsables de tu caída. Mientras tanto, Bruno y yo seguiremos viviendo nuestra vida tranquila en el Villa de las Flores, paseando por el jardín todas las mañanas, participando en las reuniones de condominio, ahora mucho más agradables, y ocasionalmente, solo por precaución, verificándolas. Hay imágenes de nuestras cámaras, porque una vez detective, siempre detective, aunque solo sea una jubilada con tiempo libre y un amor incondicional por su perro. ¿Y tú, que has seguido nuestra historia hasta aquí? Bueno, la próxima vez que encuentres a una señora mayor con su perro, recuerda, siempre hay más en esa bolsa que solo caramelos de menta y pañuelos de papel. Puede haber un espíritu indomable, una mente aguda y tal vez, solo tal vez, una tarjeta de memoria llena de evidencias que pueden poner tu mundo de cabeza. Ahora, si me disculpan, Bruno está indicando que es hora de nuestro paseo vespertino. Y como ya aprendimos, nunca debemos ignorar las señales que nuestros fieles compañeros nos dan. Después de todo, fue un perro y una señora terca los que derribaron un imperio de corrupción. ¿No es fascinante cómo la vida nos sorprende? ¿Quién diría que a los 67 años me convertiría en una especie de heroína local? Si Roberto pudiera ver esto, probablemente se estaría riendo de esa forma burlona suya, diciendo: «Siempre te advertí que esa terquedad tuya iba a resultar en algo grande». Y realmente resultó. No solo justicia para Bruno y para mí, sino para todo un condominio que respiraba opresión sin siquiera darse cuenta. A veces se necesita alguien de fuera para ver las rejas invisibles que aprisionan a las personas. Así,
Que la próxima vez que alguien intente hacerte sentir pequeño, intimidarte o amenazar lo que amas, recuerda esta historia. Recuerda que las cámaras son baratas, la justicia eventualmente prevalece y que una señora con un perro grande puede ser más peligrosa de lo que cualquier administradora corrupta jamás imaginaría. Ahora Bruno está realmente impaciente. Es nuestra señal para salir. Después de todo, tenemos una reputación que mantener en el Villa de las Flores, la dupla que no tiene miedo de nada ni de nadie. Y así seguimos, una señora y su labrador, caminando tranquilamente por un condominio que ayudamos a liberar. La vida a veces nos presenta batallas inesperadas, pero son esas batallas las que revelan de qué estamos realmente hechos. En mi caso, bueno, digamos que estoy hecha de acero, cubierta por cabello gris y arrugas, y con una excelente habilidad para posicionar cámaras escondidas. Hasta la próxima conspiración, queridos. Y recuerden, siempre verifiquen la comida de sus perros. Nunca se sabe cuándo una administradora malintencionada puede estar al acecho.